Buen día, vamos a hablar hoy de las ciudades sostenibles. Hoy vamos a hablar de las ciudades porque es justo en estos lugares donde la población está aumentando mucho más. En esta gráfica vemos en verde el aumento poblacional de las ciudades, esto está en miles de millones de habitantes en su eje Y, y en el eje X tenemos tiempo. ¿Por qué sucede esto? Pues porque en las ciudades se gana más dinero, de 2 a 3 veces más en promedio. Por lo tanto, hay migraciones de las zonas rurales a las ciudades de personas que buscan un mejor futuro, una mejor calidad de vida. Veamos un ejemplo. Beijing, en China, es una de las ciudades que más habitantes tiene en el mundo y también es una de las ciudades con mayor Producto Interno Bruto, es decir, que tiene altos niveles de dinero. Sin embargo, los habitantes de esta ciudad han tenido que pasar por momentos complicados en cuanto a la calidad del aire, de tal forma que tienen que usar tapabocas y ello ha sido por recomendación del gobierno local que en varios momentos del año ha dicho, vea, si usted va a salir a la calle, que sea con tapabocas, que sea para cosas importantes. Durante varios días se han tenido que cerrar escuelas, colegios, porque en los niños esta contaminación puede dar origen a neumonías, bronquitis. Las tasas de mortalidad en adultos mayores también han aumentado. Y pues viene el cuestionamiento de si esa es la ciudad que queremos, creciente económicamente y con dicho aumento poblacional más contaminante y por lo tanto que lleva a una disminución de la calidad de vida de los habitantes. Eso es totalmente insostenible. Entonces, se hace necesario hablar de la sostenibilidad y buscarla, sobre todo porque las ciudades continúan creciendo. Bogotá, por ejemplo, para 2025 se estima será una megaciudad que tendrá más de 10 millones de habitantes, lo que supone retos en cuanto a que dicho aumento en la población no me represente aumento en la contaminación porque va a disminuir la calidad de vida. Se requiere entonces tener aire limpio, agua limpia, lo que implica también aumentar el suministro de agua para la ciudad, cosa que se complica desde el punto de vista que cuando la ciudad se expande, disminuye los territorios naturales generadores de agua. En este caso no hablo solamente de Bogotá, sino de la expansión de las ciudades en general. Noten que para 2025 muchas ciudades estarán por arriba de los 20 millones de habitantes e incluso 30 millones de habitantes. El reto es también cómo manejar los residuos de tanta gente, generar estrategias sostenibles en cuanto al manejo de los mismos, cómo darle alimento a esta población. Recuerden el video que veíamos de eutrofización y los impactos que tiene la agricultura en los diferentes cuerpos de agua. Estos habitantes que aumentan en las ciudades deben tener una buena calidad de vida y ello requiere acceso a salud, educación, vivienda. Ello requiere una buena calidad en el medio ambiente, lo que garantiza también el crecimiento económico. Una ciudad sostenible implica dos conceptos, tanto que sea verde como que sea resiliente. Vamos entonces a empezar a hablar de la ciudad verde. Ello hace referencia a una ciudad que disminuye su huella de carbono. Recordemos que disminuir los niveles de dióxido de carbono es algo muy importante porque es justamente este gas el principal causante del cambio climático. Y las plantas absorben este gas para hacer la fotosíntesis. Entonces, cuando se pone una planta en la ciudad, se está colaborando a disminuir el cambio climático, pero hay que poner muchas porque estamos contaminando en exceso. Entonces esto es lo primero que hay que hacer para lograr una ciudad verde. Sin embargo, esto no hace referencia solamente a poner plantas porque se requieren de más estrategias. Por ejemplo, si en el proceso de planeación urbana se da prioridad a la construcción vertical sobre la horizontal, ello fomenta la disminución en la huella de carbono. ¿Por qué? Vean que si tenemos un edificio en el que vivan, por ejemplo, 1000 personas,
Ciertamente al lado de ese edificio debe existir un supermercado para que todas estas personas suplan sus necesidades alimenticias. Mientras que si esas 1000 personas ocuparan un espacio construido de una forma horizontal, el supermercado que va a suplir las necesidades alimenticias de ellos va a estar en promedio más lejos de cada habitante. Esto implica que tiene que desplazarse más y por lo tanto hay mayor generación de dióxido de carbono porque muchos de ellos van a tomar carro, moto, etcétera para llegar a este lugar que en promedio está más alejado. Puse un ejemplo con el supermercado, pero es aplicable a todo, ¿no? Los centros comerciales, las escuelas, los colegios, las universidades, los hospitales. En la medida en la que todo quede más lejos, pues más consumo de gasolina. Por eso es importante que en la planeación de una ciudad se piense en generar diferentes centros de crecimiento económico, lugares en los cuales la gente va a trabajar. Si el centro económico está ubicado solamente en un lugar en la ciudad, pues todo el mundo tiene que desplazarse allá y el consumo energético va a ser altísimo, además de que, claro, se van a generar pues muchos atascamientos a nivel del transporte. Masdar City es una ciudad en Emiratos Árabes Unidos que ha sido construida pensando en la sostenibilidad y por tal razón se ha planeado de tal forma que los habitantes en un rango de 200 metros puedan suplir sus necesidades, conseguir lo que requieren y hacer las actividades principales que una persona hace a diario en una ciudad. De hecho, en las ciudades verdes se busca que las personas utilicen medios de transporte como por ejemplo la bicicleta o que caminen, dado que son saludables y benéficos con el medio ambiente, pero requiere, claro, que las cosas estén cerca de sus viviendas. Requiere también la construcción de parques que a su vez absorben dióxido de carbono. Por ejemplo, Nueva York ha planteado en su plan de desarrollo sostenible que cada habitante tenga por lo menos a 10 minutos caminando un parque. Las plantas, además de prestar este servicio ecosistémico de limpieza del aire, pues dan también alimentos. En los techos de los edificios se pueden generar entonces tanto techos verdes con plantas de tipo ornamental que generan servicios ecosistémicos de captura de dióxido de carbono, generación de oxígeno, pero también pueden ser generados cultivos que fomenten la sostenibilidad de la ciudad en cuanto a la alimentación. Es sabido que para transportar los alimentos se requieren generalmente camiones de carga que consumen altos niveles de combustibles derivados del petróleo y por lo tanto contaminan altamente nuestra atmósfera. Al hacer cultivos en la ciudad se puede disminuir la huella de carbono generada por el transporte desde grandes distancias. Muchos de los techos de los edificios realmente no fueron construidos pensando en generar cultivos encima de ellos, y esto genera problemáticas por el peso que tiene la tierra y que pueden tener los cultivos. Sin embargo, hay alternativas, como por ejemplo la aeropónica, una tecnología que ha venido siendo desarrollada principalmente en Singapur, una ciudad que ha venido consumiendo alimentos hasta de 5 continentes. Y la aeropónica se plantea como una forma de ser sostenibles desde un punto de vista alimentario. Esta tecnología mantiene las plantas en el aire, sin tierra, y lo que se hace es darles suplementos minerales a las raíces para que puedan generar los frutos. Aquí estamos hablando entonces de implementación de tecnologías como otra de las vías necesarias para buscar la sostenibilidad en las ciudades. La ciudad verde requiere eficiencia energética, que los aparatos que se utilicen consuman la menor cantidad de energía eléctrica posible. Ello porque la energía eléctrica fomenta el calentamiento climático dado que genera emisiones de dióxido de carbono. Es que en muchos lugares del mundo la quema de carbón, gas y petróleo son los que generan la energía eléctrica de consumo en el país. Esta gráfica obtenida del Banco Mundial muestra el porcentaje de energía eléctrica en el país que ha sido obtenida
por la quema de combustibles fósiles. Veamos que hay países que tienen porcentajes cercanos o en el 100%. Toda su energía pues es generada a partir de la quema de estos combustibles, por lo tanto generan contaminación y cambio climático. Las ciudades que están en estos lugares obviamente utilizan esa energía eléctrica, entonces son ciudades contaminantes, con huellas ecológicas muy altas. Veamos el panorama general en Colombia. Vean esa línea negra en esta gráfica que hace referencia a la cantidad de energía eléctrica en nuestro país que es obtenida a partir de la quema de combustibles fósiles. A la derecha, en la barra pueden ver los porcentajes. Estos porcentajes indican que en algunos momentos se genera un 50% de la energía eléctrica en Colombia a partir de la quema de combustibles fósiles, mientras que hay momentos en los que llegan a picos bajos inferiores incluso al 20%. Esto es variable dependiendo de diferentes condiciones climáticas en Colombia, dado que la energía hidráulica es una de las más importantes de nuestro país. Pero aquí estamos hablando de huella de carbono, entonces esto nos dice que cuando un habitante colombiano prende un computador, un televisor, parte de esa energía eléctrica, como ha sido generada a partir de este sistema, pues está generando calentamiento climático y contaminación, ya sea en porcentajes cercanos al 20% o al 40% o incluso 50%, dependiendo del momento en el tiempo en el que el ciudadano haya realizado el uso del aparato electrónico. Se conoce entonces como descarbonización el proceso en el cual la ciudad deja de consumir esta energía eléctrica que consume combustibles fósiles y la va reemplazando progresivamente por energías renovables. La ciudad sostenible requiere, adicional a dicha descarbonización, que el sistema de transporte se mueva mediante energías renovables. Uno de estos sistemas sería la electrificación, es decir, que los carros progresivamente utilicen energía eléctrica, obviamente que sea descarbonizada. Esto ha venido siendo aplicado en diferentes lugares del mundo, por ejemplo, en la ciudad de Adelaide, en Australia, un sistema de buses eléctricos llevan los pasajeros y hay unos lugares en los cuales los buses pueden recargar su energía eléctrica que ha sido obtenida por paneles fotovoltaicos. Hay una tecnología que a mí particularmente me encantaría que quienes estén escuchando este video pudiesen fomentar dentro de los planes de desarrollo regional de nuestra Latinoamérica, y estamos hablando de la tecnología maglev. Estos sistemas de transporte van volando mediante un sistema de energía electromagnética. Entonces el tren, dado que va suspendido en el aire, requiere muy poca energía para su movilización. Alcanzan velocidades hasta de 500 kilómetros por hora. En China, por ejemplo, han sido ampliamente desarrollados. Este es un mapa de las vías de transporte en este país utilizando la tecnología maglev. Estados Unidos ha aprobado la construcción de un tren maglev desde la ciudad de Washington hasta Baltimore. Se planea para 2040 que puedan estar construidas toda una serie de trenes maglev por la costa oriental de los Estados Unidos. Y es que la velocidad que alcanzan estos trenes permite disminuir los tiempos de viaje. Por ejemplo, de Washington a New York serían 70 minutos, mientras que en avión son 130 minutos. El costo que pagará Estados Unidos por este tren entre Washington y Baltimore es de 10 billones de dólares, lo que aproximadamente es 25 billones de pesos. El metro en el caso de Bogotá tiene un costo de 15 billones de pesos. Así que quienes trabajen en planeación urbana pues consideren estos datos. Quizá mediante las políticas públicas
fiscales pudiese buscarse una alternativa para acceder a créditos que permitan la construcción de estos sistemas que son más eficientes con el medio ambiente, más eficaces en cuanto al tiempo de transporte y que también permitirán impulsar la economía dado que disminuyen los tiempos de viaje. Estas inversiones en el transporte público generan una tasa de retorno posterior vía impuestos. Por lo tanto, otro de los factores importantes para generar una ciudad sostenible es la inversión económica, los buenos análisis financieros para establecer en qué momento una ciudad puede generar una deuda que posteriormente pueda ser retornada vía valorización e impuestos. Y adicional a ello también resaltamos la importancia de la política pública que permita generar dichas inversiones. Invertir en tecnologías que generen una ciudad verde disminuye la huella ecológica, pero esto está ligado en muchos casos también a una disminución en los gastos. Por ejemplo, cuando se construye un edificio con certificación LEED, que hace referencia a que es un edificio sostenible o tendiente hacia la sostenibilidad, este ciertamente tiene unos gastos operacionales menores, porque gasta menos dinero en energía eléctrica, porque tiene que gastar menos dinero en el recibo del agua, dado la eficiencia con la cual maneja sus recursos. Las construcciones son de gran importancia no solo para generar una ciudad verde, sino también para generar una ciudad resiliente, dos parámetros vitales a la hora de hablar de una ciudad sostenible. Recordemos que la sostenibilidad tiene implícito un factor temporal, algo es sostenible en la medida que dure en el tiempo. Una ciudad debe ser pensada, construida y planificada para que dure en el tiempo y resista los diferentes cambios, por eso es resiliente, porque es una ciudad que se adapta. ¿A qué? A los cambios en el ambiente y uno de los más importantes pues es el climático. Este cambio ha venido generando unas situaciones que ponen en riesgo la estabilidad estructural de la ciudad. Hablamos de aumento en las inundaciones debido al aumento en las precipitaciones y también al aumento del nivel del mar. Tengamos en cuenta que más de un 60% de la población humana vive en ciudades costeras. Es en las costas o en las riberas de los ríos en donde las mayores ciudades se han construido, dado que históricamente y actualmente representa esta ubicación una ventaja comercial. Sin embargo, este aumento en el nivel del mar pone en alto riesgo estas localizaciones. Países como por ejemplo Tuvalu, Kiribati, las Maldivas, se estima desaparecerán de aquí a finales de siglo. El impacto en las modificaciones de la precipitación genera también deslizamientos e impactos a la agricultura y por lo tanto a la estabilidad económica de un país. Este mapa muestra los cambios en precipitación que se estima sucederán debido al cambio climático. A finales de siglo, para la costa occidental colombiana, en las épocas de diciembre a febrero, se estima un aumento de precipitaciones aproximado del 20%. Noten que habrán otras regiones, como por ejemplo el norte de México, que tendrá disminuciones hasta del 30%. Estos lugares en los cuales ocurren disminuciones pasarán por problemas en cuanto a suplemento de agua para las ciudades. En los lugares en los cuales hay aumento, pues aumentará la tasa de inundaciones y de deslizamientos. Estos fenómenos climáticos se ven aumentados también por el derretimiento de los picos nevados. En el caso latinoamericano se estima que 2 grados de aumento de temperatura, teniendo como referencia la revolución industrial, implican un derretimiento de nuestros glaciales hasta de un 80%.
Recordemos cuando veíamos el video de cambio climático que la meta de Naciones Unidas es justamente no pasarnos de 2 grados centígrados de aumento de temperatura de aquí al 2100. Una vez derretidos estos nevados, vendrán disminuciones en el cauce de los ríos y ello genera problemas de abastecimiento de agua. Por ejemplo, la costa occidental peruana y buena parte de la costa occidental chilena, al ser desérticas, dependen del agua que baja desde las montañas, lugares en los cuales se encuentran los nevados que dan origen a buena parte de este suministro de agua. Estamos hablando de ciudades muy importantes que dependen de estos recursos hídricos, como lo es por ejemplo Lima, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Antofagasta, Tacna. Dicha disminución en el agua no solo representa problemáticas a nivel hídrico, sino que representa también disminuciones a nivel de la energía eléctrica para la ciudad. No más con una disminución de un 50% en los glaciales peruanos, se estima habrá una disminución del 10% en cuanto a la generación de energía eléctrica, dado que las hidroeléctricas dejarían de tener la misma eficiencia. Estos son solamente algunos ejemplos de cambios que se derivan de esta modificación en el clima que deben ser tenidas en cuenta cuando se construyen las ciudades para que puedan ser resilientes. Recordemos entonces que deben ser también verdes, disminuir su huella de carbono, porque es justamente el carbono el que está generando esas problemáticas. La resiliencia y las ciudades verdes serán entonces parámetros claves para poder construir una ciudad sostenible.